Buenas. No solo de sujeto paciente y sujeto agente vive el hombre, así que vamos a ver hoy una clasificación de tipos de sujeto dependiendo de la relación que haya entre su función gramatical y su función semántica. Es decir, vamos a mezclar aquí criterios semánticos con criterios, podemos decir, sintácticos, cosa que no es tampoco lo más recomendable, pero es una clasificación que nos ayudará a comprender cómo, o sea, qué funciones semánticas tiene el sujeto. Será bastante útil en este sentido. Veremos algunos que son nuevos y que son interesantes. Vamos a ver, en primer lugar, el sujeto agente, que es el primero y es el que todo el mundo identifica lo que es un sujeto. Lo pone en naranja. Sujeto agente es cuando, aparte de oración, o sea, aparte de ser sujeto de la oración, Alberto hace la función de agente, función semántica, es decir, obedeciendo a criterios de significado. Es el agente, porque es el que realiza la acción de cortar el césped. Esto responde a la definición tradicional de sujeto, que era que sujeto es aquel que realiza la acción. Sería el sujeto agente. Esto no se da en todos los casos, por supuesto, pero como primera definición no está mal. El sujeto es la parte de la oración que concuerda el número y persona con el verbo, pero como primera definición que realiza la acción sería el que es el sujeto agente, vaya, básicamente. Luego tenemos el segundo tipo, es el sujeto paciente, que en este caso sería Alberto sería el agente y el césped sería el sujeto paciente, porque no es el que realiza la acción, sino el que recibe la acción del verbo, el césped. Tanto sería paciente. Digamos que espera pacientemente, no puede hacer nada el pobre césped, a que Alberto lo corte con su maquinilla. El tercer caso es lo que se llama un sujeto causativo, porque el sujeto, en realidad, que sería Franco, no construye el Valle de los Caídos, sino que lo manda construir a otros. Es decir, es la causa de que se construya el Valle de los Caídos. Por eso se llama causativo. Porque causa esa construcción. No es que Franco sea la causa en concreto, pero sí es verdad que la causa la construcción del Valle de los Caídos, por ejemplo. Vale. Y no participa en ella, claro. Luego, esta oración tiene lo que se llama un sujeto pseudoagente, que es muy parecido al causativo. Supongo que esto se puede escribir también sin P, pero bueno, pseudoagente. Es un sujeto muy parecido al causativo, pero la diferencia es que una primera persona se presenta como el agente, pero no es el agente, sino que en realidad la hace otro. Estamos suponiendo aquí que no se corta el pelo a sí mismo, como he hecho yo desgraciadamente, sino que va a una peluquería. Entonces, este yo sería un sujeto pseudoagente a nivel semántico. Luego, este otro sujeto sería el sujeto experimentador, que en realidad experimenta, sufre en este sentido lo que ocurre en el verbo, lesionarse. Entonces sería experimentador. No realiza una acción, sino que la experimenta, y tampoco es pasiva, experimentador. Ahí está. Sujeto experimentador. El último que vamos a ver, que además voy a poner una información sobre una noticia que me parece muy relevante, bueno, noticia, un artículo de prensa, es el siguiente. Es lo que se llama un sujeto psicológico. En este caso, yo tengo aquí dos sintagmas sobre el verbo romper, y yo no puedo defender racionalmente que uno sea el sujeto y otro sea el complemento directo, porque yo igualmente puedo decir el martillo rompe el yunque, depende del significado y de la percepción del sujeto, uno será sujeto y otro será complemento directo. Pero esto es lo relevante que quiero decir, como esto se considera, por cierto, sujeto psicológico, que también se puede escribir sin P. Y se llama sujeto psicológico porque la tendencia es a considerar que el trozo de oración, el sintagma que aparece primero a la vista, es lo que es el sujeto, mientras que el resto sería atributo o sería en este caso complemento directo. Esto es interesante a la hora de redactar noticias de prensa o a la hora de comunicar una información,
porque incluye la información sobre el ser humano de que consideramos más importante lo que aparece al principio del titular. ¿De acuerdo? Entonces, veamos esta noticia que tengo aquí, que dice: las grandes fortunas se preparan para un hachazo fiscal y blindan su patrimonio. Voy a ponerlo aquí para que se vea bien. Si os dais cuenta, esta noticia pone el foco en las grandes fortunas y yo puedo preocuparme por lo que están haciendo, blindando su patrimonio. Pero si yo quisiera poner el foco en el hachazo fiscal, que también tiene una parte subjetiva, llamarlo hachazo fiscal, simplemente debería poner delante el hachazo fiscal. Es decir, depende de si yo quiero poner el foco en que el gobierno ha hecho un hachazo fiscal o que las fortunas se preparan para parar el golpe, yo elijo uno de los complementos para ponerlo delante. Si le quiero poner el foco en las grandes fortunas, titulo así, tal y como está. Pero si yo quiero poner el foco en el hachazo fiscal, titularía, por ejemplo, el hachazo fiscal causa que las grandes fortunas se preparen para blindar su patrimonio. Entonces pondría el foco en que ha habido un hachazo fiscal, como si fuera una especie de agente. Es decir, la persona que lee este titular tiene la impresión psicológica, digamos, la impresión subjetiva psicológica de que lo importante son la acción de las grandes fortunas. Mientras que si yo pusiera delante el hachazo fiscal, seguramente el ser humano tendría la impresión psicológica de que lo relevante es que ha ocurrido un hachazo fiscal y las consecuencias que tiene. Esto es muy relevante a la hora de seleccionar qué información quiero poner delante incluso en nuestra vida diaria. Nada, eso es todo. Aquí dejo otra vez la lista de sujetos según su relación gramatical y semántica. Nada, si hay alguna duda la podéis comentar. Y si no, pues no. Que vaya bien.